tiene que ver con el tema del impacto ambiental, de la huella que va a afectar una explotación de la riqueza energética que tengamos nosotros en el subsuelo. O sea, qué tanto hay que limpiar, de qué tamaño son la infraestructura para extraer estos productos del subsuelo, trasegarlos, llevarlos a donde se van a almacenar, cómo se trasiega, toda la infraestructura para procesarlo, qué tan grande, qué tan complicada, qué tan invasiva puede ser, y los riesgos que hay ambientales, porque me acuerdo que una de las principales objeciones en el momento de lo de Harken allá en Moín, algunos sectores diciendo que las eventuales fugas que puedan darse de una explotación de un pozo en el mar pudieran afectar la costa sur nuestra y toda esta barrera de corales que tenemos en la zona de Cahuita, la zona de Puerto Viejo, etcétera, y que eso pudiera afectar muy negativamente y de una forma casi que irreparable toda esa costa sur de nuestro país. Bueno, la mayor parte de los accidentes, yo de paso, de derrames de petróleo o derivados, no ha sido en las perforaciones o en los pozos productores, ha sido en barcos. Sí. Y, o sea, ese riesgo sigue existiendo porque los barcos vienen particularmente de Estados Unidos todo el tiempo, cada vez son barcos más grandes y más frecuentes. Por eso Recope tuvo que construir, y recientemente, bueno, hace un par de años, se inauguró el nuevo puerto petrolero en Moín, ¿verdad?, que es más grande, para recibir, cantidad más grande, porque el país sigue consumiendo cada vez más petróleo, ¿verdad? Y las tecnologías han hecho, por eso es que hoy en día casi no se dan ese tipo de eventos, porque las tecnologías han avanzado mucho, tanto de perforación como de pozos productores, como de barcos también. Sí. Ya son barcos de doble casco, no tienen un casco simple en caso que puedan chocar contra un arrecife o contra algo, ¿verdad? Entonces esos riesgos son mínimos. Más, de hecho, si uno ve Noruega, o sea, Noruega no ha salido en las noticias. Y toda la producción de Noruega, de petróleo y de gas, es en el mar, ¿verdad? Y Noruega tiene zonas muy sensibles ecológicamente. Entonces todo depende de los estándares, de la supervisión, de las la aplicación de las tecnologías que evitan todas esas cosas. Es como un avión o un vehículo. Sí, hay accidentes de avión y de aviones, pero no por eso la gente deja de andar a avión, los estados prohíben los aviones. O en Costa Rica con los vehículos. Bueno, aquí con las carreteras nuestras, paupérrimas que tenemos, por todo el rezago de infraestructura, lo que hay es una masacre. Una masacre de cada vez uno ve muertos en todo lado. ¿Verdad? Eso no quiere decir que los vehículos tienen que prohibirse, pero sí los estándares, tener una infraestructura vial como Dios manda, buena señalización, que sean muy estrictos cuando se conceden licencias, ¿verdad?, de conducir, etc. Bueno, todo esto va avanzando. Con el gas natural es diferente porque el gas natural no es líquido, es un gas, ¿verdad? Y es un gas que es más liviano que el aire. Entonces, si hay un escape, se esfuma, o se dispersa, por ponerlo mejor así, en la atmósfera. O sea, no se esparce. ¿Sí? Y el gas natural es un gas que no es tóxico, ¿verdad? De hecho, los humanos y todos los mamíferos, pues tenemos los gases que tenemos en el sistema digestivo, básicamente es metano, con otros gases, pero es metano. Bueno, y el metano es la base del gas natural también. ¿Verdad? Y entonces uno puede tener aquí en este vaso tapado gas y yo lo hago así, lo puedo respirar y no es que me voy a morir, me voy a intoxicar. Es inoloro, ¿verdad? Es incoloro, o sea, no se puede ver, no se puede oler. Entonces tiene características diferentes a lo que es un líquido como es el petróleo, ¿verdad? Pero el mundo consume y Costa Rica consume, y Costa Rica tiene almacenado, y Costa Rica es un país sísmico y tiene poliductos donde pasa diésel, gasolina, etcétera, ¿verdad? Tiene tanques y tanques en todo lado. O sea, Recope tiene tanques desde donde recibe allá en Moín hasta Barranca, ¿verdad? Y estamos en una zona sísmica. Claro, todos esos tanques
son construidos con los códigos sísmicos. O sea, no es que en un temblor fuerte, como dicho de paso, ocurrió en el de Limón, donde la superficie se levantó como 2 metros, ¿verdad? El socollonazo fue muy fuerte, y bueno, no hubo rupturas de los tanques. Pero además de eso, esos tanques tienen alrededor un muro de contención. También. ¿Verdad? Si desgraciadamente hay una ruptura, por las razones que sean, bueno, queda contenido en Sí. esos muros. Igual, hay puentes y los puentes se diseñan con códigos sísmicos bastante estrictos, igual que edificios, ¿verdad? Entonces, todo esto, lo que hay que hacer es hacerlo bien, estándares de clase mundial, supervisión de clase mundial, que es como hacen los noruegos. Pero yo hablo de los noruegos porque es un país que he utilizado mucho como ejemplo, pero hay muchos como Noruega. O sea, en el caso de la explotación que se hace en tierra, ¿cuánto es el área que sería impactada por un pozo? Mire, yo aquí tengo unas fotografías de varios, de tanto de petróleo como de gas, o de ambos, y básicamente en muchos casos es 2 metros por 2 metros. Ajá. Y lo que tiene es una cerquita. Y en ciudades, por ejemplo, aquí también tengo unas fotos, en la ciudad de Los Ángeles, hay pozos productores de petróleo y de gas que están dentro de la ciudad, dentro de un barrio. Inclusive, dentro de las fotos que yo tengo, hay uno que está al lado de un centro comercial muy conocido en el suburbio de Beverly Hills, ¿verdad? Y de hecho la foto está tomada de tal manera que porque está pegada a la pared, al final del mall, ¿verdad? En la pared está ahí el pozo, y la manera que está tomada está en las montañas de Hollywood, y está el famoso rótulo que dice Hollywood. Bueno, y ahí están, y no por eso la gente deja de ir al mall a comprar cosas. Hay una foto también con un pozo productor de petróleo al lado de un McDonald's, ahí al lado del parqueo del McDonald's, ¿verdad? Entonces, son tecnologías muy seguras, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué son seguras? Porque se utilizan las tecnologías más sofisticadas que existentes en el mundo y las mejoras tecnológicas que siguen ocurriendo, porque los estándares son de clase mundial, porque el entrenamiento del personal que maneja estas cosas es de clase mundial, y por supuesto, en los países desarrollados se hace de esa manera. Bueno, en Costa Rica, si se va a hacer, hay que hacerlo de esa manera. El último tema, Roberto, fracking. Mucha gente también me ha escrito cuando yo he hablado sobre la posición mía a favor de la explotación del gas natural nuestro y de petróleo. Me dicen, no, pero que mire, que el fracking, que entonces con esa tecnología se van a contaminar todos los pozos de agua y aquello va a ser un desastre ambiental. ¿Qué podemos decirle a todas estas personas? Bueno, primero, lo que se ha identificado en Costa Rica son yacimientos potenciales convencionales. Que no requieren fracking. Los yacimientos que requieren fracking son los yacimientos no convencionales, tanto de petróleo como de gas, ¿verdad? En los Estados Unidos de América, que bueno, ahí fue donde se empezó la industria petrolera, en Pensilvania. Bueno, allí las reservas de petróleo de yacimientos convencionales ya venían para abajo, en un agotamiento. Y ya los yacimientos convencionales pues ya no se estaban descubriendo con la misma velocidad, el mismo tamaño, porque los más grandes que las tecnologías podían identificar más fácilmente habían sido descubiertos, y la explotación pues los había ido, entre comillas, vaciando, ¿verdad? Entonces se desarrolló la tecnología de fracking para sacar el petróleo y el gas gas natural de yacimientos cuyo petróleo o gas no fluía porque no había permeabilidad en las rocas, ¿verdad? Entonces ya se desarrolló la tecnología de perforaciones verticales hasta la profundidad que se requiere, que en general está muy por debajo de los acuíferos. Va a estar a varios miles de metros, ¿verdad? Según el caso. Y luego perforar esas estructuras que eran estructuras más largas, o sea, no trampas en el sentido tradicional o convencional, ¿verdad?
Y entonces se desarrolló la tecnología que se llama fracturación hidráulica, conocida como fracking. Y sí, ha habido una reacción de muchos grupos en contra del fracking, ¿verdad? Pero Costa Rica, lo que se ha identificado de todo hasta el momento ha sido yacimientos potenciales convencionales que no requieren fracking, ¿verdad? Pero también muchas de esas personas, a mí también me ha dicho mucha gente lo mismo, ¿verdad? Lo cual he dado esta explicación, pero además doy otra. Hoy en día las importaciones petroleras de Costa Rica, en la forma de derivados, vienen de los Estados Unidos. Si uno ve los datos de Recope que salen en la página web, aproximadamente el 95% vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos, hoy en día, la producción de petróleo, más o menos la mitad son de pozos de yacimientos tradicionales o convencionales, y la otra mitad de no convencionales que requirieron fracking. La mitad. Pero igualmente, de acuerdo con el Departamento de Energía, que es el Ministerio de Energía de los Estados Unidos, aproximadamente el 85% de los pozos que se están perforando ya desde hace varios años y se siguen perforando son en yacimientos no convencionales que requieren fracking. Entonces, cada vez más el petróleo americano va a ser con esta tecnología. Producidos de yacimientos con esta tecnología. Y si Costa Rica importa de ahí, entonces es muy posible que estemos consumiendo gasolina, diésel y otros combustibles que vienen de petróleo que fue producido con fracking. Así es. Y entonces uno se dice, bueno, pero ¿por qué no están ustedes en contra de eso? ¿Por qué no buscan entonces prohibir las importaciones petroleras? ¿Verdad? Porque al final de cuentas estamos en el mismo planeta. ¿Verdad? Hasta donde yo sé, Estados Unidos está en el mismo planeta que nosotros, ¿verdad? Y cuando Estados Unidos de cualquier otro país. Entonces, si uno dice, vamos a vender el planeta, lo cual estoy de acuerdo, hay que vender el planeta, pero vendámosla con las mejores tecnologías, los mejores estándares, etcétera, ¿verdad? Y obviamente desarrollando también las fuentes más limpias, con lo que hemos hablado, las renovables, y que las no renovables que van a ir en décadas de salida financien las nuevas más limpias y las renovables, etcétera, todo lo que hemos conversado, ¿verdad? Pero uno no halla ningún reclamo. Y mucha de esa gente sí anda en vehículo de gasolina, ¿verdad? Y no se ha cuestionado que esa gasolina posiblemente vino de un petróleo producido con fracking, y entonces despotrica contra eso, lo cual yo no tengo ningún problema que despotriquen, pero entonces hay que ser consistentes, ¿verdad? Consistentes en el discurso. Entonces sí, hay que tener claro cuáles son las condiciones de cada país. Bueno, las condiciones de Estados Unidos ya las expliqué. Estados Unidos produce desde inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces ya su producción convencional ha ido bajando y va a seguir bajando. Entonces lo que les queda son los no convencionales y entonces van con fracking. Bueno, eso es Estados Unidos, que tiene su propia normativa legal. Bueno, en Costa Rica no se requeriría porque no, tanto para gas como para el petróleo, si lo hubiera en cantidades comerciales, porque no los yacimientos identificados potenciales, insisto, potenciales, con esa palabra, son los convencionales, ¿verdad? Bueno, pero es una discusión. Aquí lo importante es que estos temas deben de ser discutidos abiertamente, con datos. En Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos, ¿verdad? Para poder tener una discusión productiva, porque si no se vuelve algo pasional, ¿verdad? Donde no hay una discusión que conduzca a algo, sino lo que hay es una distorsión, ¿verdad? De que hacer creer que hay una realidad cuando esa realidad no existe, ¿verdad? Cuando se dice, mire, es que van a traer fracking a Costa Rica. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué lo dice? Bueno, ya cuando uno le empieza a preguntar por qué lo dice, bueno, ya no sabe la respuesta, ¿verdad? Porque lo que se ha identificado es convencional hasta la fecha, ¿verdad? Potencialmente convencional. Entonces, sí, se requiere una discusión que no es volver hacia el pasado, es que ese pasado que va a ir en décadas de salida, que todavía está en el presente, va a financiar, que es como lo están haciendo los países exitosos, ¿verdad? Y exitosos, cito otra vez a Noruega, pero hay otros como Nueva Zelanda y muchos otros, ¿verdad? Para ir financiando lo nuevo y no quedarnos con el discurso y no tenemos la plata y cada vez nos petrolizamos más, que es lo que está pasando, y nos petrolizamos con petróleo importado en la forma de derivados y nos carbonizamos cuando otros andan por allá diciendo que nos estamos descarbonizando, cuando los datos oficiales muestran que nos estamos carbonizando. Entonces vamos a la inversa con un discurso que
que no estén siendo. Y los planes son planes de escritorio sin capacidades ni institucionales, y mucho menos financieras, y entonces por omisión, pues queda todo el desastre energético que tenemos, donde, ya para ir concluyendo, donde el petróleo importado en la forma de derivados se está sustituyendo a las fuentes renovables nacionales. Aviste paciencia de todos, y así lo dicen los datos oficiales, y estamos teniendo más emisiones de gases de efecto invernadero, de otros gases nocivos para la salud, y carbonizándonos. Entonces, uno dice, bueno, pero si está a la vista de todos modos, porque los datos están ahí, y uno no puede cuestionar esos datos. Son datos muy confiables, hechos por la misma gente desde hace décadas en el MINAE, ¿verdad? O sea, donde hacen el balance energético todos los años, y de ahí salen esos datos, y las mediciones que se hacen de los gases de efecto invernadero, que son reportadas con las metodologías internacionales, que son reportadas internacionalmente, y con las metodologías que internacionalmente se usan para que tenga credibilidad esos datos, y así lo utilizan todos los países. Ahí están. Y sin embargo siguen con el discurso, a pesar de que hay una realidad tan clara, donde uno la ve, y si uno ve, mire Otto, esto es una computadora, así véala, es de tanto, usted dice, sí, es una computadora. Pero hay gente que ve la computadora y dice, no, que es otra cosa. Ajá. Entonces, una discusión con esa distorsión, pues no se puede. Desgraciadamente en Costa Rica sí se da de esa manera. Entonces, por eso es que no avanzamos. Bueno, muchas gracias, Roberto. La idea de este programa es que a las personas que vean toda la entrevista, esta entrevista la vamos a partir en 3, para que las personas que la vean nuevamente sepan que es una entrevista entera, partida en 3, y donde la conclusión de la entrevista es que debemos explotar nuestra riqueza energética, la que tenemos en el subsuelo, con el propósito de... Toda. Y la que está en la superficie, bueno, y como la solar, como la eólica, toda la riqueza energética del país, toda la que está arriba de la superficie, en el subsuelo, con el propósito, y especialmente ese tema vinculado a la última participación tuya en esta entrevista, que es financiemos la transición energética de la matriz que tenemos hoy hacia una matriz de renovables, o sea, cambiando todo lo que eso significa. O sea, hay que meterle inversión a la infraestructura de movilidad eléctrica, por ejemplo, todo el parque automotor. O sea, tenemos que invertir una gran cantidad de recursos para ser consistentes con el discurso de la descarbonización o de la despetrolificación. Claro. Y desgraciadamente el país no tiene los recursos. Si no los tiene suficientes para salud, para educación, para la infraestructura básica vial, ¿verdad? Que lo que tenemos es una infraestructura paupérrima. Y así podemos hacer una lista enorme. ¿Verdad? Pensiones también, el tema de pensiones es fundamental. El tema de pensiones con serios problemas hacia futuro. Bueno, en Noruega todo eso se financia con estos recursos. Y cuando en Noruega, muchos países otros exitosos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que ha pasado es que nos quedamos como un carro con el clutch metido, aceleramos, pero no pasa nada. Pero no caminamos, sí, pero la avalancha se nos está viniendo encima y nadie está haciendo nada. Y la avalancha es la petrolización que estamos teniendo y la carbonización. Así es. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a ustedes por la atención a esta entrevista tan interesante, que espero que les haya ayudado a eliminar muchas de las aprehensiones que puedan haber sobre este tema. La buena noticia de todo esto es que no hay que pasar por la Asamblea Legislativa. Solo se requiere que el presidente de la República, de la mano con su ministro de Ambiente, tome la decisión de caminar en esta dirección, que los otros actores políticos entiendan que ya hay un marco normativo para eso, y que después de escuchar, de ver una entrevista como esta, se den cuenta que muchas de las aprehensiones tienen respuesta, que hay formas de minimizar estos temores, estos impactos que alguna gente le hace paralizarse ante este tema. Explotemos nuestras energías, explotemos los recursos naturales, energéticos que tenemos en nuestro país, y ese es el gran mensaje de esta entrevista. Muchas gracias, Roberto. Mucho gusto, a la orden.